Con su permiso, presidente. La pandemia le cambió la vida al mundo entero. Las instituciones públicas dejaron de atender lo público, los empleados no regresaron a sus centros de trabajo, la gente se tuvo que resguardar en sus hogares, los niños y los jóvenes tuvieron que comenzar a estudiar desde casa mediante improvisadas estrategias educativas, donde se dejaban interminables actividades escolares por semana o por quincena, pudiéndose comunicar con los padres de familia solo mediante correos electrónicos y WhatsApp. Después de ese marzo del 2020, donde la comunidad estudiantil se quedó con unas largas vacaciones de aquella Semana Santa, los docentes tuvieron que implementar para el ciclo 2020-2021 una serie de estrategias para ofrecer sus clases mediante plataformas digitales como Zoom, Google Meets, Classroom, entre otras, las cuales subsanaron, pero de manera muy deficiente, la problemática que se estaba viviendo en el sistema educativo. Lo anterior se debió a que en un principio los maestros y los padres de familia no se encontraban capacitados para manejar esas herramientas digitales, pero ante todo, el principal problema que se vive hasta la fecha es que en los hogares no se cuenta con dispositivos electrónicos para ingresar a sus clases y los que lo pueden hacer mediante algún teléfono celular, al tener 2 o más hijos en edad escolar, no les es suficiente para que tomen sus clases en sus respectivos horarios y de manera simultánea, provocando un grave retroceso en la educación de los menores y hasta el abandono escolar al ser imposible tomar sus clases a distancia. En México, 30 millones de alumnos, los que son actualmente 30 millones de alumnos, los que actualmente cursan la educación obligatoria y de acuerdo a diversas encuestas, solo el 20% de los estudiantes de escuelas públicas cuenta con una computadora o un dispositivo electrónico y el 50% de alumnos de escuelas privadas, por lo que en promedio el 78% de niños y adolescentes reportan dificultad para continuar la educación desde clase. ¿Y qué decir del nivel superior, donde más de 300,000 alumnos abandonaron sus estudios entre abril y agosto del 2020? Por otro lado, la UNESCO establece que en México el 24.84% de los estudiantes entre 7 y 17 años no tiene acceso a Internet y el 4.47% no cuentan con televisión, por lo que les ha sido imposible estudiar a distancia durante la pandemia. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estableció que el 57.3% de los profesores de primaria y secundaria señalaron que el principal problema fue que sus alumnos no contaban con una computadora, una televisión, radio o celular, por lo que no pudieron tomar sus clases a distancia, provocando la deserción masiva escolar. Estas desalentadoras cifras estadísticas demuestran que es urgente una estrategia educativa y económica que permita dotar de las herramientas tecnológicas a esos millones de estudiantes que por la contingencia sanitaria dejaron de ir a la escuela por no contar con algún dispositivo electrónico, siéndoles imposible recibir su educación a distancia y por lo tanto prefirieron abandonar sus estudios. La educación en México es un derecho humano consagrado en el artículo 3º constitucional, donde se establece claramente que debe ser otorgada de manera gratuita, así como dotar a los planteles educativos de los materiales e infraestructura necesaria, por lo que actualmente, en razón de que la educación se debe hacer a distancia y realmente tenemos incertidumbre por cuánto tiempo va a ser esta situación, es necesario que los alumnos puedan tomarla en su casa y seguir recibiendo la misma, y por lo que el Estado debe de garantizar que todos los estudiantes tengan a su alcance las herramientas digitales necesarias para recibir su educación de calidad. Esta etapa que les está tocando vivir a esa niñez no ha sido fácil, en razón de que el aislamiento provoca una serie de trastornos físicos y psicológicos difíciles de superar, por lo que los dispositivos electrónicos se convirtieron no solo en un medio de comunicación con sus amigos y conocidos, sino con sus maestros y compañeros de escuela para realizar actividades escolares y tareas que les puedan encargar.
Es decir, lo que antes estaba prohibido en clase, ahora se convirtió en una herramienta indispensable e insustituible para la formación académica de millones de estudiantes. Es por eso que, a nombre del diputado Ricardo García Escalante, presento esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 10º del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 3. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el retroceso de enseñanza-aprendizaje. Para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Cuando por razones de contingencia natural, sanitaria o de cualquier índole la educación deba ser desde casa, el Estado deberá otorgar las herramientas electrónicas necesarias para garantizar el mayor aprendizaje de los educandos en todos los niveles educativos. Es cuanto, presidente.